El Tribunal Constitucional inicia la audiencia pública en el marco de los requerimientos interpuestos por senadores y diputados contra el proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y sin perjuicio de la vista de la causa del próximo viernes. Dispuso con fecha 8 de agosto una audiencia pública a celebrarse hoy miércoles y mañana jueves. Se inscribieron 135 organizaciones, 44 organizaciones hicieron llegar presentaciones por escrito. Para el Tribunal Constitucional es muy importante las opiniones de la sociedad civil porque estamos seguros nos van a ilustrar en lo que tenemos que decidir este viernes. Les agradecemos su entusiasmo y contribución. Entre más información tengamos, mejor podemos decidir. Las reglas de esta audiencia se explicitaron este viernes, están hechas para que todos puedan exponer en los 10 minutos que se les concedió. Les pido que nos ajustemos estrictamente a ese marco. Para los efectos de la programación, vamos a aplicar la regla de 10 por 10, 10 intervenciones y 10 minutos de descanso. Hay un reloj que marca el tiempo de cada interventor y vamos a ser muy inflexibles con eso para que todos puedan exponer. Vamos entonces con el primer bloque. Tiene la palabra por la Asociación Fraternidad, Rodrigo Poblete. Buenos días, excelentísimo tribunal. Con la venia entonces de este tribunal paso a hacer la presentación de nuestra Asociación Fraternidad. Para nuestra corporación, fundada sobre los principios y la promoción de la fraternidad, la tolerancia, el laicismo, el libre examen y la solidaridad social, no podía ser menos relevante estar hoy en esta audiencia pública procurando contribuir en un debate que, en nuestro entender, debe darse en el contexto de una amplia discusión democrática, libre de posiciones dogmáticas y asentado en el principio rector del pluralismo. A nuestro entender, en un Estado laico, las respuestas a los distintos fenómenos de la vida social no pueden estar cooptadas por voces con pretensión de verdad absoluta. Y así también sostenemos que en una sociedad libre pensadora nos resulta admisible que unos pocos quieran apropiarse de un instrumento jurídico y político como la Constitución para, por esa vía, imponer sus propias concepciones morales, religiosas, filosóficas e incluso económicas. Es sabido que diferentes órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para el acceso a las prestaciones y atención médica para las mujeres. Se ha sugerido reiteradamente por el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que los Estados eliminen progresivamente las disposiciones que penalizan el aborto, particularmente en aquellos casos en donde se producen situaciones dramáticas como el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad fetal o el caso de violación, como se ha señalado ya por estos organismos. Vamos a desarrollar 3 líneas argumentales en esta materia. La primera de ellas tiene que ver con la regulación en el actual ordenamiento jurídico chileno y su vinculación con el sistema internacional de derechos humanos. Sobre este punto cabe señalar que el artículo 19, número 1 de la Constitución ya nos entrega una primera advertencia del tratamiento diferenciado que hace el constituyente en relación a la vida autónoma, a la protección de la vida autónoma, con el tratamiento que hace respecto de la vida dependiente o la vida intrauterina. El 19, número 1, parte señalando que la Constitución protege el derecho a la vida y a integridad física y psíquica de las personas. A renglón seguido indica que la ley protege la vida del que está por nacer. Si la protección del constituyente hubiese sido tan clara para la vida intrauterina, la diferencia, a nuestro parecer, no se hacía necesaria. Si lo relacionamos con el artículo 1 de la Constitución, que parte señalando que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, pareciera que este estatuto no queda tan claro como lo pretenden los requirentes. Lo que sí es claro es que hay un mandato al legislador de proteger la vida del que está por nacer. La forma en cómo el legislador realice y alcance esa protección es una cuestión que vamos a ver queda con un cierto margen de libertad. Luego, en el concierto de acuerdos internacionales, el más relevante para este caso, por cierto, es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4 establece una cláusula que los otros tratados no contienen, que es que la ley protege en general la vida desde la concepción. Sabemos, a partir de la discusión tanto de la Declaración Americana como de la Convención, que se quiso excluir la protección absoluta de la vida intrauterina, así como también se quiso dejar un marco de protección a la vida intrauterina, pero encargado siempre un margen de apreciación para el legislador. Así también la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha evolucionado en el entendimiento de lo que se comprende como concepción, a partir del caso Artavia Murillo, conocido por este tribunal.
Un segundo aspecto es que el constituyente habilita, y la Convención Americana también, directamente al legislador para regular la materia de la protección de la vida del que está por nacer. Así también, en virtud del principio de reserva legal, no podría ser de otra manera. Sabemos que los derechos fundamentales solo pueden ser regulados, configurados y eventualmente limitados en ejercicio de la potestad legislativa a través del procedimiento legislativo formal. La pregunta que cabe hacernos entonces en torno al requerimiento es si la única forma de proteger la vida del que está por nacer es a través del castigo penal, teniendo presente que el derecho penal, como característica propia, tiene la de ser una medida de última ratio. Por lo tanto, el proyecto en revisión no asume una perspectiva de legalización del aborto a todo evento, lo que, a la luz de la Convención Americana y del marco constitucional vigente, podría ser eventualmente objetado desde el punto de vista jurídico. La propuesta aprobada por el Congreso Nacional tras años de debate y deliberación democrática no implica una renuncia al deber estatal de proteger la vida humana en gestación, sino simplemente una renuncia al castigo penal en casos dramáticos en donde se encuentra en riesgo la vida de la madre, existe inviabilidad fetal o eventualmente se ha producido un embarazo producto de un acto tan vil y despreciable como una violación. La doctrina y la jurisprudencia han asumido que no existen derechos absolutos, ni siquiera la vida, y que siempre que no se afecte el contenido esencial de uno de ellos, es lícito que el legislador pueda ejercer sus facultades de regulación, configuración y limitación. Si el derecho a la protección de la vida fuera ilimitado y la única vía para su protección fuera la sanción penal, no se entiende entonces que en nuestro ordenamiento jurídico se admita la legítima defensa como una causal eximente de responsabilidad penal o que para ciertos delitos en tiempo de guerra se contemple aún la pena de muerte. O todavía más que durante poco más de 8 años haya convivido la antigua configuración del 119 del Código Sanitario bajo la vigencia de la actual Constitución con el mismo diseño y protección constitucional de la vida del que está por nacer. Norma que, como sabemos, fue eliminada del ordenamiento jurídico sin las garantías del debate democrático que hoy podemos tener por fin en torno a esta materia y sin la posibilidad de contrastar ningún tipo de argumento ni técnico ni político por las condiciones propias del régimen y la dictadura militar en la cual se llevó a esta decisión. Si tenemos al menos duda del reproche social que procedería respecto de la madre que decide interrumpir el embarazo en estas 3 causales dramáticas, con mayor razón debemos tener dudas si es procedente aplicar el castigo penal a estas situaciones, porque como ya se ha dicho, el derecho penal es una medida de última ratio y si el legislador a la hora de fijar las penas debe tener presente los principios de razonable exigibilidad de las conductas y de proporcionalidad de las penas, con mayor razón el legislador puede renunciar a castigar penalmente ciertas conductas, más aún cuando en la sociedad no existe claridad, sino que al contrario, de que esta conducta sea reprochable. Por lo tanto, señores excelentísimos ministros y señoras ministras, sostenemos que las normas jurídicas, como se nos enseña desde los primeros años de derecho, son dictadas para responder a patrones de conducta que pueden encajar en lo que se considera normal. Pero existen situaciones singulares, extremas, dramáticas, en las que castigar penalmente un comportamiento no parece la respuesta estatal más adecuada. El derecho está concebido para regular relaciones humanas, no para exigir conductas heroicas ni la santidad de las personas. Seguramente ante este tribunal se presentarán toda clase de argumentos, algunos de ellos muy atendibles sobre la conveniencia de legislar en uno u otro sentido. Sin embargo, creemos que ninguno de ellos, o hasta lo que hemos visto hoy, aporta elementos suficientes como para derribar la presunción de constitucionalidad del acto legislativo y el principio de deferencia hacia el legislador. Señoras y señores ministros, nuestra corporación sostiene que no se han dado argumentos suficientes para poder sostener que el proyecto de ley aprobado atenta directamente contra la Constitución, única fórmula bajo la cual este tribunal podría declarar su inconstitucionalidad. Finalmente, resaltar que este proyecto se enmarca en la marcha lenta, trágica y muchas veces sangrienta de la mujer chilena por la conquista de su digna libertad. Esa es la que hoy nos interpela y lo hace por medio del complejo y del legítimo cauce democrático e institucional, expresando sus íntimos anhelos en las mayorías constitucionales que dan vida a la norma en debate. Les pedimos entonces humildemente juzgar en derecho el tránsito social de la cultura femenina del rezago, de la postergación, del olvido, de la violencia, de la muerte, aún en donde aparecen por primera vez la ilusión y la esperanza. Ahora es cuando
el excelentísimo tribunal tiene la oportunidad de contribuir al mejor alcance y al mejor logro de los derechos y dignidad de las mujeres. Hoy, como en tantas otras ocasiones de nuestra historia, al derecho le urge la humanidad. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, de acuerdo al orden de la inscripción por la Corporación Miles, expone Alejandra Zúñiga Fajuri. Tiene la palabra. Muchas gracias. Me presento ante este excelentísimo tribunal como docente de Derecho Constitucional y Bioética de la Universidad de Valparaíso, para exponer las ideas matrices del amicus curiae presentado por la Corporación Miles. Judith Jarvis Thomson, en la década del 70 del siglo pasado, construyó el siguiente ejercicio moral. Quisiera pedirles, escribió, que se imaginen que una mañana despiertan en la cama de un hospital, conectados de alguna manera a un hombre inconsciente que se encuentra en la cama contigua. Les dicen que ese hombre es un violinista famoso que tiene una enfermedad renal y su única forma de sobrevivir es manteniendo su sistema circulatorio conectado al de otro individuo con el mismo grupo sanguíneo. Y usted es la única persona con la sangre adecuada. Como se encuentra en un hospital de buena reputación, podría, si quisiera, solicitar al médico que le desconectara del violinista, en cuyo caso él moriría irremediablemente. Por otra parte, si permaneciera conectado a él solo durante 9 meses, el violinista se recuperaría y podría luego usted ser desconectado. Este caso nos permite considerar por qué, dice Thomson, si nos viéramos inmersos en una situación inesperada, no estaríamos moralmente obligados a permitir que el violinista utilizara nuestros riñones durante 9 meses. Ayudar al violinista sería, claro, un acto muy generoso de nuestra parte. Pero decir esto es bastante distinto que decir que haríamos mal si actuáramos de otra manera, y todavía más distinto sostener que ese deber, que ya es supererogatorio, heroico, deberíamos imponerlo por medio del derecho penal. Luego, aún considerando que el violinista sea un ser humano inocente, con el mismo derecho a la vida que el de cualquiera, ello no significa que pueda utilizar el cuerpo de otra persona para sobrevivir. La idea de Thomson es mostrar el paralelismo de este caso hipotético con algunos casos de embarazos no deseados, en particular el caso de la niña o mujer que ha quedado embarazada como resultado de una violación. Ella se encontraría a sí misma, de un momento a otro, conectada a un feto del que no es, de manera alguna, más responsable de lo que usted lo sería de la vida del violinista. El ejemplo de Thomson permite identificar la regla de oro formulada por el gran filósofo cristiano Immanuel Kant, a modo de imperativo moral. Kant destacaba la diferencia que hay entre las cosas y las personas. Las cosas, arguía, tienen un valor relativo al que llamamos precio, pero las personas tienen un valor absoluto al que llamamos dignidad. Por esto nunca debemos tratar a las personas solo como medios para conseguir nuestros objetivos, aunque nuestro objetivo sea salvar la vida de otra persona. Excelentísimo Tribunal, ¿existe alguna situación bajo la cual la legislación obligue a una persona a sacrificarse con el fin de salvar la vida de otra? ¿Viola usted los derechos de alguien cuando se niega, por ejemplo, a donar sangre o a donar sus órganos, incluso si es para salvar la vida de su propio hijo? Sabemos que la respuesta es no, pues toda donación de órganos o fluidos debe ser siempre voluntaria, aun cuando de ello dependa la vida de una persona inocente. Esta regla bioética se deduce del derecho a la integridad física y psíquica de la persona, del derecho a la inviolabilidad sobre su cuerpo, y es por esto que no hay delito ni reproche moral. Parece inevitable entonces preguntarse ¿por qué este derecho a la inviolabilidad del propio cuerpo se pone en cuestión solo cuando se trata de una niña o mujer embarazada? ¿Por qué ella sí debe ceder su cuerpo a otro si no quiere terminar en prisión? Es por esto que el Comité contra la Tortura ha manifestado que la despenalización total del aborto, la penalización total del aborto es incompatible con la Convención contra la Tortura. Y ha demandado a Chile modificar el tratamiento penal del aborto terapéutico y del aborto en casos de violación o incesto.
Obligar a una mujer a continuar con un embarazo que ha sido producto de una violación, ha dicho el comité, es una forma de tortura. Como lo sería obligarle a usted a permanecer conectado al violinista o a donar sus órganos para salvar la vida de niños inocentes. Por esta razón, y no porque se ponga en cuestión la importancia o valía de la vida del no nacido, que es exigida la penalización del aborto en ciertas circunstancias. La despenalización del aborto, en los casos contemplados en el proyecto de ley que discutimos hoy, ha sido demandada a Chile por la Organización Mundial de la Salud, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch y un largo etcétera. Nuestra tesis central es que nuestra Constitución chilena considera el imperativo moral de Kant y que conforme a la normativa nacional e internacional el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales es constitucional porque distingue en distintos niveles normativos la situación jurídica de los no nacidos y de las personas nacidas. En primer lugar, hay que reconocer que la Constitución distingue. Para ella solo son personas los seres humanos nacidos, puesto que el artículo 19, número 1, reservó el inciso primero para reconocer el derecho a la vida a las personas, a las mujeres. Y el segundo, para delegar al legislador la protección del nasciturus. Sostener lo contrario exigiría reconocer una redundancia constitucional e incluso defender que el no nacido, al estar considerado los 2 incisos, tendría un estatuto superior al de las personas nacidas. En segundo lugar, el resto del ordenamiento jurídico nacional también distingue. Tanto en el ámbito civil como penal se considera como estatutos diferenciados aquellos destinados a regular a las personas nacidas y a las no nacidas. Baste recordar que el Código Penal instituye para el aborto una pena inferior al homicidio, al infanticidio o al parricidio, y que además no lo regula en el capítulo referido a las personas o los delitos contra las personas. En tercer lugar, de las actas oficiales de la Comisión de Estudio de la Constitución, queda claro que los redactores de la Constitución también quisieron distinguir. No quisieron prohibir el aborto en todos los casos, sino que cosa distinta, permitirlo, por ejemplo, en el supuesto de violación o en el caso de aborto terapéutico. Finalmente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos también distingue entre la persona y el nasciturus. Como se sabe, el artículo 4.1, que reconoce el derecho a la vida, lo hace en general desde el momento de la concepción. Y según consta en los trabajos preparatorios de la Convención, la frase en general fue expresamente solicitada por la mayoría de los estados americanos, incluyendo en esa época Chile, para hacer compatible la Convención con las normas internas de los estados americanos que permitían y permiten el aborto en ciertas circunstancias. Para corroborar lo anterior, vamos a recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la última intérprete de la Convención Americana, de la misma forma que este tribunal lo es respecto de la Constitución, ha ratificado la necesidad de que los estados adecúen su legislación interna en esta materia, distinguiendo entre la protección de vida a las personas y la de vida al embrión. En el caso Artavia Murillo, en el considerando 223, la Corte dice que la vida antes del nacimiento es un derecho excepcionable o limitable en la medida en que entre en conflicto con la vida y autonomía de la mujer embarazada y que el objeto directo de protección del artículo 4.1 es la mujer. Antes de cerrar esta exposición, quisiera plantear que el caso que nos ocupa satisface claramente lo que este excelentísimo tribunal ha considerado el principio de deferencia razonada. Conforme a este principio, solo se debe declarar inconstitucional una norma si ninguna interpretación posible permite ajustarla a la Constitución. Pues bien, el proyecto de ley que solo despenaliza el aborto en 3 causales muy excepcionales puede ser interpretado de un modo consistente con la Carta Fundamental. Y en consecuencia, el juzgador constitucional habrá de abstenerse de declarar las reglas que lo componen como inconstitucionales. Por otro lado, la deferencia legislativa también procede respecto de la calidad, extensión y niveles de participación del debate en sede legislativa. El proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales ha sido aprobado en ambas cámaras del Congreso, luego de casi 3 años de intenso debate en el que han participado además todos los actores civiles relevantes. Esperamos, por tanto, que el Tribunal Constitucional tome nota
de los contundentes argumentos constitucionales recién expuestos. Y además tome nota de que para la adopción de la mejor decisión de este tribunal se debe honrar los extensos años de deliberación democrática. Gracias. Gracias a usted. ¿Llegó Enrique Aldunate? No. Por la Pontificia Universidad Católica expone Juan Agustín Larraín Correa y Patricio Zapata. Tiene la palabra. Buenos días. Estimados ministros, estamos hoy día en esta audiencia junto con el profesor Patricio Zapata para representar a la Universidad Católica y exponer en un tema que sabemos es de extremada complejidad, ya que implica el sufrimiento de muchas madres y familias, pero que por otra parte nos obliga como sociedad a encontrar soluciones para proteger la vida en todas las circunstancias. Aunque el tema que nos convoca es estrictamente jurídico, por ser tal este debate centrado en la vida humana, creemos que es muy importante que este tribunal conozca las evidencias científicas respecto de cuándo se inicia la vida humana. Por lo tanto, en estos breves minutos espero resumir las evidencias científicas que nos indican que la vida humana se inicia con la fecundación, y lo haré desde la mirada de la biología del desarrollo, área a la cual me he dedicado a investigar y enseñar por más de 20 años. En uno de los principales libros sobre biología del desarrollo se define la fecundación, y cito, como el proceso por el cual el espermatozoide y el ovocito se fusionan para iniciar la creación de un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos padres. Por lo tanto, conviene destacar y discutir cuáles son las evidencias científicas que permiten afirmar que la vida humana se inicia con la fecundación. Los descubrimientos de la biología del desarrollo muestran que con la fecundación se produce un nuevo genoma y se activan redes genéticas que controlan un proceso continuo y secuencial que da forma al inicio de una nueva vida humana. A modo de ejemplo, quiero mostrar este concepto de continuidad y secuencialidad con el proceso de formación del sistema nervioso. Hoy sabemos que a las 4 semanas de formación del embrión humano, este ya tiene todos los rudimentos de sus órganos. Tiene un corazón que late y funciona desde la 3ª semana de vida. Un sistema nervioso en formación con una corteza cerebral en formación que a las 6 semanas de vida permitirá que este ser humano responda y tenga respuesta sensorial. Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse es, ¿cuándo se inicia la formación del sistema nervioso? Cuando nosotros podemos visibilizar que su anatomía está completada, cuando nosotros podemos ver que tiene respuesta a estímulos sensoriales o cuando aparece un electroencefalograma activo. Los experimentos más recientes de la biología del desarrollo en embriones de mamíferos nos muestran que un embrión de 2 células al día después de la fecundación ya presenta organización. Esto lo vemos porque esas 2 células ya expresan genes, activan redes genéticas que van a determinar, por ejemplo, que el sistema nervioso se forme solo a partir de una de esas 2 células. Esto nos permite concluir que ese organismo, que ese ser humano naciente, ya tiene una alta organización, la capacidad de autorregularse y autogenerarse. Por lo tanto, cuando lo miramos con ojos moleculares, no cabe duda que la formación del sistema nervioso se inicia con la fecundación y lo que viene después es un proceso de sucesivas etapas que va a permitir que luego de algunas semanas este sistema nervioso se organice anatómicamente, que aparezca funcionalidad nerviosa. Y lo más importante, cada una de estas etapas depende de que ocurra la etapa anterior. Y hay una sola etapa que no depende de una etapa anterior y esa es la fecundación. Es muy importante también en este contexto discutir y comentar la regla del día 14, la cual indica que propone que al día 14 podría aparecer el individuo, y esto se basa, entre otras cosas, en supuestas evidencias de que la gemelación podría ocurrir hasta el día 14. Al respecto, y muy brevemente, quiero solo mencionar 2 elementos. En los últimos años se ha demostrado con claridad que la gemelación es un proceso heredable, que depende de mecanismos genéticos. Esto permite proponer hipótesis como, por ejemplo, que ya en el estadio de una célula, en el cigoto, podría en potencia estar presentes 2 individuos que vamos a visibilizar y se van a manifestar al día 14. Y lo otro muy importante, la ciencia ha establecido los días en que pueden establecerse las gemelaciones y que el máximo día sería el día 14. Esas evidencias se basan en conjeturas y son indirectas.
Tanto así que hoy día hay autores que proponen que incluso la gemelación podría ocurrir incluso en el mismo proceso de fecundación. Se han propuesto otros hitos como la implantación o la aparición de actividad neural como posibles indicadores del inicio de la vida humana. A mi parecer, desde el punto de vista científico, esas son definiciones convencionales y arbitrarias, porque no se basan en que realmente ahí se inicia la vida. No cabe duda que la vida se inicia con la fecundación. Incluso desde el punto de vista estrictamente biológico, podríamos argumentar que el nacimiento no es más que otra etapa más durante el proceso de vida de un individuo. A nuestro parecer, un derecho fundamental como el derecho a la vida no puede quedar entregado a meras definiciones convencionales y arbitrarias, que prescindan de la ciencia que nos entrega evidencias que permiten iluminar la decisión que debe zanjar este tribunal. Muchas gracias. Gracias. Patricio Zapata. Señor presidente, buenos días. Buenos días. En los 5 minutos que me quedan, quiero abordar dos temas jurídicos, estrictamente jurídicos, desde la dogmática constitucional. ¿Quiénes son en el derecho público chileno personas? Es importante recordar que sobre esta materia hay un pronunciamiento expreso de este excelentísimo Tribunal Constitucional de hace 9 años, rol 740. El tribunal, por supuesto, puede decidir revisar sus fallos anteriores y hay criterios que este propio tribunal ha levantado para los efectos de entender cuándo puede revertirse una jurisprudencia. Me parecería extraño que esta materia fuera zanjada sin aludir a este importante problema. En nuestro derecho público y en nuestro derecho en general hay cosas y hay sujetos. En derecho constitucional los sujetos se llaman personas, son los titulares de derechos subjetivos públicos. Y este magnífico edificio es una cosa. El señor relator que está ahí es una persona. La Catedral del Fútbol, Santa Laura, es una cosa muy valiosa, digna de protección. Las personas que asisten son personas. La pregunta clave es para nuestro derecho público. ¿Cuál es el criterio de dogmática para definir la calidad de persona? Aquí compiten dos alternativas, no hay 3, ni 4, ni 5. ¿El hito fundamental es el nacimiento o el hito fundamental es la existencia de humanidad? A mí me sorprende que, por lo menos algunas personas que yo le he escuchado durante 20 años, luchar contra interpretaciones literalistas, originalistas, interpretaciones desde el derecho legislado, a propósito de este asunto, pretendan convencernos que la palabra nacer, del inciso primero del artículo primero, se refiere al acto que se realiza en la clínica por el cual se le corta el cordón umbilical a la guagua y no tiene nada que ver con la declaración de los naturalismos racionalistas de que las personas nacen ya con derechos. Me sorprende que personas que habitualmente no recurran a las actas de la Convención Ortúzar, ahora con fruición encuentren que es decisivo para este problema lo que haya dicho Evans o lo que haya respondido el señor Ortúzar. La Constitución debe ser interpretada desde ella misma y las definiciones del Código Penal y Código Civil, muy respetables, no pueden ser las que definan el marco constitucional. Adoptar ese criterio interpretativo derrotaría el sentido mismo de la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución sobre personas? Por lo menos quiero decir dos cosas. Dice que son seres que tienen un desarrollo espiritual y material posible. Y luego en el artículo 5 dice que los derechos son los que emanan de la naturaleza humana. A algún magistrado de este tribunal podrá parecerle molesto que este pedazo de Santo Tomás de Aquino haya quedado en la Constitución, pero esto está en la Constitución. Habla de naturaleza humana. ¿Es el nacimiento, es ese hito el que define la diferencia entre cosa y sujeto de derecho en nuestro derecho público? Ese hecho que queda liberado muchas veces a la conversación que tiene el médico con la madre. A ver, ¿lo hacemos el viernes? No, tengo un seminario en Mendoza. A ver, agendemos la cesárea para el martes. No, es que tengo, a ver, vamos a ver si hay pabellón. Vamos a pensar que la Constitución política chilena define persona sobre la base de ese momento y todo lo que hay antes es cosa. Ese momento es el momento que operaría el milagro de la aparición de un sujeto. Finalmente, señor presidente, tengo apenas un minuto para referirme al tema de la objeción de conciencia. Para la Universidad Católica fue importante desde el momento 1 plantear lo complejo que resultaba que este proyecto obligara a practicar abortos.
Costó mucho convencer a la mayoría parlamentaria que no solamente se circunscribiera el ejercicio de derecho al médico, al facultativo, sino que también se permitiera que esto pudiera ser planteado o esgrimido por los otros profesionales o las otras personas que participan en esa intervención. A nosotros nos parece que una comprensión cabal del sentido de la objeción de conciencia, mirando al 19 número 6, no puede circunscribirse a un reclamo individual. Es a partir de convicciones profundas que las personas forman asociaciones voluntarias que giran en torno a un ideario. Una comprensión completa de las normas constitucionales sobre autonomía de los cuerpos intermedios, artículo 1, inciso 3, libertad de asociación y libertad de conciencia, a mi juicio, llevarían a concluir que tal como está la parte final del número 3 del artículo 1 del proyecto, que crea el 119 ter, contiene una inconstitucional limitación al derecho de las asociaciones a restarse a un proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. Lo que están haciendo esas asociaciones es simplemente pedirle al legislador que puedan hacer lo que la propia Constitución le pide al legislador: proteger la vida que está por nacer. No están pidiendo nada más que eso. Por lo tanto, señor presidente, me parece que puede rectificarse ese vicio constitucional eliminando la última parte. Yo estoy entregando, y sé que me excedí, estoy entregando la minuta donde se contiene precisamente cuál sería el núcleo de la objeción al señor relator. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Enseguida, por el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, expone Jesús Vicente Vázquez. Tiene la palabra. Con la venia de este ilustrísimo, excelentísimo tribunal, alego por el Instituto de Medicina Reproductiva y en su nombre y representación solicito se rechace el recurso de inconstitucionalidad planteado, porque en este caso no estamos discutiendo la validez de un ser en formación y un ser formado. Lo que estamos discutiendo, excelentísimos señores, es si el legislador tenía la facultad de legislar sobre esta materia. ¿Tenía o no tenía la facultad? Y si examinamos las actas constitucionales referidas al aborto terapéutico, perspectiva constitucional, revisamos todas las manifestaciones que se reproducen en esas actas constitucionales, son de orden preventivo en el sentido precisamente de que es el legislador a quien le corresponde regular la protección del que está por nacer. Me voy a permitir, excelentísimo señor, hacer lectura breve de cada una de esas manifestaciones perentorias. En el acta constitucional del 3 de septiembre del 76, el señor ministro de Justicia de la época señalaba el aborto terapéutico es lícito. Siempre se ha establecido así. El señor Ortúzar, miembro de la Comisión Constituyente, decía, pero eso se estableció que la ley protege la vida del que está por nacer. Allá verá el legislador en qué casos le merece protección o en qué casos admite el aborto terapéutico. Lo dejamos entregado a la ley. ¿Qué dice el señor Guzmán? El señor Guzmán dice, frente a una interpretación así, también en este caso se podría invocar el derecho a la vida de la madre y a la integridad de su persona. O sea, saliéndonos aquí de la postura que cada cual tenga sobre el problema, da para que el legislador establezca como quiera. La madre podría alegar el inciso primero, que el legislador decida. Estamos, excelentísimo señor, discutiendo una materia respecto de la constitucionalidad de lo que el legislador ha legislado. ¿Qué dice el señor ministro de Justicia de la época? Hay un caso en que yo postulo la legitimidad. Es el de la mujer víctima de una violación que podría tener perfecto y legítimo derecho a no ser permanentemente estigmatizada con el hijo. ¿Y qué dice el señor Guzmán a esa manifestación del ministro de Justicia?
Pero eso queda todo entregado al legislador. Manifestaciones perentorias de la Comisión Constituyente al legislador. El señor Ortúzar, por lo tanto, de la manera como señalo, la ley protege la vida del que está por nacer. El legislador verá cómo y en esa forma se salva el problema. ¿Qué es lo que hizo el legislador? El legislador lo que hace precisamente es regular lo que le encargó la Comisión Constituyente. O sea, regular la afirmación, la ley protege la vida del que está por nacer. Y por lo tanto, ilustrísimo, excelentísimo señor, lo que hace el constituyente es mostrarle el camino al legislador. Mostrarle el camino para resolver lo que plantearon en las comisiones constituyentes. Ahora, excelentísimo señor, el otro punto que también nos llama la atención es que el constituyente siempre consideró que la disposición que permitía el aborto terapéutico no contravenía la Constitución política. Y para eso basta leer las fechas de algunos instrumentos, como por ejemplo cuando se origina el texto original del Código Sanitario el 11 de diciembre del 67 y que dice: solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de 2 médicos cirujanos. Y a continuación, excelentísimo señor, volvemos al acta constitucional, que señala de manera perentoria, por cierto, referida al legislador: el aborto terapéutico es lícito. Siempre se ha establecido así. Y el acta constitucional número 3, que establece que la ley protege la vida del que está por nacer, ¿qué fecha tiene? Tiene fecha de promulgación septiembre del 76. Y posteriormente, en octubre del 89, se deroga, ¿no es cierto?, el artículo 119 y se dice: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. ¿Qué es lo que en realidad están estableciendo la lectura de estos instrumentos? Que a la fecha de la dictación del acta constitucional número 3 se encontraba vigente y lo obtuvo hasta el 15 de septiembre del 89 la disposición del artículo 119 del Código Sanitario, que decía: solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. De ahí que el constituyente, sin perjuicio de establecer en el inciso segundo del artículo primero, 19 número 1, la ley protege la vida del que está por nacer, dejó vigente, porque lo consideraba evidentemente legítimo, ¿no es cierto?, el artículo 119 en los términos que estaba escrito. Por último, excelentísimo señor, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales no es una ley que promueva la práctica de aborto. Lo que hace es eliminar la posibilidad de sancionar penalmente en los 3 casos a los cuales se refiere. Y por cierto, eliminar la sanción penal o disminuir la pena asignada a un delito no significa necesariamente desproteger una garantía establecida en la Constitución. Por lo tanto,
excelentísimo señor, si tomo cualquier delito y elimino la pena asignada en el caso del hurto en una proporción determinada del valor de los bienes, elimino la sanción o la disminuyo. No por eso estoy desprotegiendo, ¿no es cierto?, la garantía del derecho de propiedad establecida en el artículo 24 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque suprimir la última ratio no necesariamente significa desproteger. Y de hecho, hoy, por cierto, la protección de la maternidad excede con creces a algunos países europeos en lo que se llama el control del embarazo, ¿no es cierto?, y la atención personalizada del parto. Y siguen una serie de normas que están destinadas solamente a proteger la vida del que está por nacer. Y leemos el libro primero, ¿no es cierto?, del Código Laboral, el libro primero y el libro quinto, ¿no es cierto?, del Código Sanitario, el artículo 8 del Código de Ética del Colegio Médico, los artículos 75 y 77, por cierto, del Código Civil, y, por cierto, los artículos 2, 4 y 5 del DL 150. Don Jesús, su tiempo terminó. ¿Puede redondear? Redondeo. En conclusión, excelentísimo señor, por las razones que yo expongo y otras que se van a exponer, procede necesariamente, ¿no es cierto?, rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado a esta consideración. Muchas gracias. A continuación, por la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer, por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, por la Central Unitaria de Trabajadores y por la diputada Carla Rubilar, expone Lidia Casas Becerra. Hasta por media hora. Parece. Con la venia del presidente y dándoles gracias a este excelentísimo tribunal, vengo a exponer a favor de los terceros, como ya se ha dicho, la ANEF, la CUT, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y su Ministerio, y de la diputada Carla Rubilar, quien lo hace en su condición de diputada de la República, de médica y de mujer. Y yo en mi calidad de directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Vengo en estos autos sobre control de constitucionalidad que regula la despenalización del aborto en 3 causales a solicitar que ambos sean rechazados en su totalidad, por las razones que paso a exponer. Cuando el derecho regula la vida en sociedad, puede mejorar la condición de vida de sus imperados, pero también puede reforzar la discriminación. Aquellos que no han sido considerados por el derecho, aquellos que han estado ausentes. El mandato del legislador es mirar, observar, hacerse cargo de la realidad. Y este proyecto de ley, excelentísimo tribunal, permite precisamente hacerse cargo de ella. No cabe la menor duda que este es una gran discusión jurídica y ética. No cabe la menor duda que también es
una discusión democrática en que hemos todos y cada uno de nosotros y los que está aquí planteado nuestros legítimos puntos de vista. Y no cabe duda que detrás de la interpretación que hacemos del derecho hay rostros, hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres. Esta no es una discusión en abstracto. Esto es una discusión sobre la vida de esas niñas, de esas mujeres. Yo debo decir que esta es la historia de mi abuela, de 12 años, quien fue violada por un conocido, el hijo del dueño del fundo donde vivía en un valle de la Cuarta Región. Es la historia de aquellas niñas a quienes no se les cree la agresión sufrida y quienes son castigadas incluso por sus familias. Es lo que vivió mi abuela, quien fue enviada a trabajar a Santiago, cargando el estigma. Es la historia de esa Mercedes, trabajadora, vestonera, quien les enseñó a sus hijos honestidad, una cultura de trabajo y a los varones el valor de respeto hacia las mujeres. Ella solo narró su historia cuando sus hijos eran adultos. Este proyecto de ley, sus señorías, se hace cargo de esas historias. Le permite a las niñas, a las adolescentes, en un contexto de dignidad, reparación y cuidado, tomar la decisión de mantener un embarazo en un contexto de violación. La ley, así como las tenemos, en una condición de total restricción, impone cargas supererogatorias que a ningún otro ser humano se le impone. Y más aún provoca una injusticia de sexo, porque solo las mujeres nos embarazamos, de género, por aquellas creencias, valores que se sustentan en cómo debe ser una mujer, y ciertamente social, porque la aplicación de la ley en concreto afecta a aquellos que no tienen para interrumpir un embarazo en condiciones de dignidad. Quiero referirme, sus señorías, a algunos aspectos que resultan preocupantes de la interpretación que hacen los requirentes frente al derecho internacional de los derechos humanos. Comparecemos aquí porque creemos que este proyecto es constitucional, porque es constitucional, pero además plenamente coherente con el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Todo ello ya se ha dicho con antelación. Y lo decimos con fuerza, porque cada uno de los órganos tratados ha señalado que Chile debe modificar su ley, y lo ha dicho en forma consistente del año 1999. Deseo insistir sobre este punto, porque los requirentes buscan señalar que este proyecto de ley, que ha sido aprobado democráticamente, atenta contra los derechos humanos. Pero a su vez declaran no compartir o estar a gusto con los planteamientos que ha hecho el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Quiero resaltar un punto. Los requirentes, requerimiento número 2, señalan claramente en la página 109 que las normas legales deben leerse a la luz de la Constitución y más aún señalan y enuncian el artículo 5º. No podemos no más que estar de acuerdo con este planteamiento. Y a su vez señalan que la ley tal como la tenemos es, en definitiva, respetuosa de esos tratados. Este no es un planteamiento sincero, excelentísimo tribunal. Y no es un planteamiento sincero respecto de cómo funciona y las interpretaciones del propio Sistema Internacional de Protección. La interpretación que nos ofrece, además, son preocupantes, no solamente para el caso Sublite, sino que para cualquier otro que este tribunal deba resolver en el futuro. Sostienen que es como punto de partida, que solo es obligatorio aquello que queda plasmado en el texto literal de un tratado.
Sin embargo, olvidan señalar que este sistema es un sistema vivo, y así lo ha planteado la Corte Interamericana en forma sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de la esencia interpretar las normas de los tratados, como se ha dicho, en forma dinámica, que deba adecuarse a los nuevos contextos y las situaciones actuales que no consideraron sus redactores. Mantenerse en una forma de interpretar el tratado es negar que este sea un sistema vivo. Y debo señalar que reputados académicos precisamente tienen aprehensión a esta forma de interpretar. Y lo hacen porque dicen, como el profesor Álvaro Paúl, que la Corte Interamericana sigue su propia jurisprudencia y por lo tanto le es preocupante, por ejemplo, la forma en que se ha de interpretar la voz discriminación por orientación sexual y lo que ello significa para los derechos de otros grupos de minorías sexuales. Pero invito a este tribunal también a considerar otros de los puntos que han señalado los requirentes. Dice, por ejemplo, que lo que señala la Corte Interamericana respecto de un país no puede ser tomado en consideración por los tribunales respecto de otro país. Así pensemos que la decisión de la Corte Interamericana en el país X sobre la situación de derechos humanos y libertad de expresión no sería de ninguna manera obligatorio para un tribunal de tener que pensar que debe considerar bajo los mismos supuestos en el país I. Esa es la interpretación que nos ofrece los requirentes. Y esa es una interpretación que niega todo el sistema internacional de protección. Es decir, me parece que lo que hacen los requirentes es que cada vez que los pronunciamientos de un sistema internacional de protección de derechos humanos no se ajusten con una cierta mirada del derecho o que estén asentados en creencias, valores que buscan mantener el status quo, entonces ello debe ser criticado y desestimado. Cuando los estados, sus gobernantes, y eso lo sabemos en las Américas, o los particulares miran con aprehensión el sistema internacional de protección, no son sinceros en la protección de los derechos humanos. Los requirentes critican a la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, porque señalan que es selectiva frente a la incorporación de la jurisprudencia comparada. Quiero decir a este excelentísimo tribunal que esa misma falta la cometen los requirentes. Hay dos instrumentos internacionales que han dejado fuera, una omisión grave, porque cae perfectamente y dentro de esta discusión. Y me refiero a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. De la misma manera que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y también se produce una selección antojadiza, pues en virtud de la propia regla del artículo 29, letra B, de la Convención Americana, significa que debe leerse la Convención Americana a la luz de los otros tratados, a fin de expandir y proteger los derechos de las personas, en este caso las niñas, adolescentes y mujeres. Debo señalar también que aquí hay una interpretación selectiva respecto de algunos otros tratados. Por ejemplo, cuando señalan que la voz que se encuentra en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Nonato en el preámbulo de la Convención Internacional, significa que está cubierto por esa convención. Así lo postula Rita Joseph, que es la base en definitiva de este requerimiento. Sin embargo, la profesora Tania Penovich
del Castan Center de Human Rights de la Universidad de Monash en Australia hizo precisamente un estudio detallado sobre el sentido, alcance en los trabajos preparatorios de lo que eso significaba. Y demuestra que en realidad queda excluido el nonato dentro de la Convención Interamericana como sujeto de derechos. La doctora Penovich, trabajo que se encuentra a disposición de este tribunal en su versión original y traducida, publicada en la reputada revista Human Rights Quarterly, señala que la autora, la señora Rita Joseph, ha hecho un trabajo no solo no riguroso, sino además de una deshonestidad intelectual. No quiero hacer mención al soft law, pero quiero reiterar lo que ya se ha dicho anteriormente. Sostenemos, respecto de la causal 3, en caso de que el embarazo sea producto de una violación, que cuando una ley no permite la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de una violación, impacta en la vida, integridad, dignidad y derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. No permite, excelentísimo tribunal, la reparación del daño sufrido. Ponemos a consideración de este tribunal un trabajo realizado por el Centro de Derechos Humanos, la respuesta del Estado de Chile a casos de embarazo producto de violencia sexual desarrollado en los años 2015 y 2016, que fue realizado por un equipo multidisciplinario, con la colaboración del Centro de Medicina Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta investigación científica fue autorizada por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Diego Portales. Arroja ricos, pero muy tristes resultados de cómo en nuestro país, nuestra sociedad trata a las víctimas de violencia sexual. Se entrevistaron a 36 profesionales del sector público, jueces, fiscales, matronas, médicos y todos los servicios especializados en atención a la infancia y a las víctimas de delitos violentos, ubicados en 4 regiones del país. Cada uno de ellos relató en cómo ellos ven el sufrimiento de las víctimas y cómo el sistema victimiza y revictimiza. Y lo peor de todo, que aquellas niñas, aquellas adolescentes, aquellas mujeres que quedan embarazadas producto de la violación quedan absolutamente invisibles. Contrastamos además esta información con una revisión exhaustiva de 291 fallos que llegaron hasta la Corte Suprema y que recorrieron desde la primera instancia hasta el tribunal, hasta el más alto tribunal. Los datos disponibles muestran que la gran mayoría de quienes son agredidas son niñas y que no habiendo un estudio riguroso, estadístico, muchas situaciones jamás se registran y no se conocen, menos aún de las mujeres adultas. Ustedes se preguntarán por qué no llegan hasta la justicia. Porque la develación de la violación es tardía. Porque además, al igual que el caso de Mercedes de 12 años, sus familias no les creen. Porque deben cargar con el estigma que de alguna manera fueron ellas responsables de su propia violación. Las denuncias recibidas por el delito de violación en Carabineros de Chile en el año 2014 muestra que el 88% de las mujeres eran las víctimas, el 62% niñas y adolescentes. Los datos del Ministerio Público arrojan algo similar. Las niñas agredidas, entre niños y niñas agredidas menores de 14 años, el 87% son niñas, niñas menores de 14 años. Y respecto a las víctimas mayores de 14 años, mujeres y hombres, el 92% son del sexo femenino. En el estudio de jurisprudencia de la Corte Suprema solo hay un caso de una adulta de 21 años. Y no es porque no hayan violaciones
a mujeres mayores de 14 años. Un funcionario de un centro de atención a delitos violentos y de violencia sexual en una pequeña ciudad del sur del país narró que atiende una mujer al mes embarazada producto de una violación. Esta causal, excelentísimo tribunal, y la investigación sobre violencia sexual tiene rostro de niña, tiene cara de adolescente. Es la historia de muchas mujeres. La violencia en niñas, adolescentes y mujeres es parte de un continuo de violencias que se mantienen en el silencio, por vergüenza, por estigmatización social y la culpabilización constante por la propia agresión sufrida. La experiencia institucional de funcionarios públicos a los cuales yo represento muestra que no cuentan con las herramientas para dar un tratamiento adecuado a estas niñas y adolescentes. Y no lo hay porque la ley no les permite. Incluso expresamente, cuando esas niñas, esas adolescentes, esas mujeres rechazan la maternidad. La violencia se devela en la escuela, en los consultorios y a veces entre sus familias. Y en las adultas, las historias de violencia se narran cuando las mujeres están en procesos reparatorios de la violencia actual que sufren. No es una violencia de desconocidos, es una violencia de entornos cercanos y por ello mismo queda invisible. La preocupación por esta ley es que habrá impunidad. Pero déjenme decirme que jueces y fiscales dicen hoy tenemos impunidad. Y tenemos impunidad porque quien se sienta en estrados no es el imputado, es la víctima, la que tiene que probar una y otra vez, a través de múltiples peritajes, su credibilidad de que ella en verdad ha sido víctima. El estudio de jurisprudencia mostró que al menos en esa muestra de casos están expuestas a 3 peritajes. Hay algunas que al menos pasan por 6. Pero cuando la develación es tardía, no hay fluidos, no hay desgarros, porque cuando se sabe el embarazo ya es demasiado tarde. Para la investigación penal, la cuestión está en la credibilidad de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. Algunos de los entrevistados, lamentablemente, se refieren a ellas como niñas con un historial sucio. En sentencias judiciales se escucha a los jueces hablar de mujeres casquivanas. A otros, habiendo condenado al violador, hablan de mujeres que se expusieron imprudentemente al riesgo. Lo que hay allí es culpabilización a las mujeres de la propia agresión, porque las mujeres son sospechosas para el derecho. Pero déjenme decirles que esta ley permitirá a las víctimas salir del silencio. Y así lo ve la mayoría de los entrevistados. Esta ley permite que nos hagamos cargo de esas historias. Bajo el actual régimen de restricción, la maternidad en un contexto de violencia sexual es forzada directa o indirectamente por todo el sistema, incluso el sistema de salud. Se busca la aceptación de la maternidad y el apego. Y cuando ello no ocurre, la adopción. Pero ahí la familia vuelve a cumplir otro papel y presiona para que estas niñas o adolescentes no opten por la adopción, porque ven en la maternidad forzada una suerte de exculpación de la propia víctima. En la propia experiencia de los profesionales, cuando se insiste en el apego, pese al expreso rechazo de las víctimas, éstas desaparecen del sistema de salud y además pierde el Estado la posibilidad de reparar el daño. En la intervención reparatoria muchas veces se insiste en la inocencia del que está por nacer, olvidando que la niña
es una inocente. Pero lamentablemente la violencia a la que se someten a estas mujeres, a estas adolescentes, a estas niñas, no culmina con el nacimiento, se mantiene por el resto de sus vidas. En las entrevistas de profesionales se refirieron situaciones particularmente graves, como los intentos de vincular al agresor por ser el padre de la criatura, o de los adultos o adultas que no protegieron a esa niña o adolescente del abuso sexual. Se pudo también establecer, y lo escuchamos in situ, de esos hombres que han solicitado ser reconocidos como padres violadores, y lo hacen cuando ha transcurrido la prescripción del delito. Y lo peor, que algunos tribunales de familia lo ordenan, porque el padre violador sigue siendo padre. Irónicamente, frente a la impunidad, la tesis de magíster de Derecho Penal de María Isabel Ruiz Esquide, realizada en el marco de su formación académica en la Universidad de Chile, pudo establecer que los tribunales además otorgan al reconocimiento de la paternidad en el contexto de una violación un atenuante de responsabilidad penal. Es decir, se les reduce la pena. Solo quiero decir una y otra vez más que se habla de que no se criminaliza a las mujeres. Y solo modo ejemplar quiero citar dos casos. Uno del Tribunal Oral en lo Penal de los Andes, quien en el año 2010 condenó a una adolescente de haberse practicado un aborto, de una violación, de un embarazo producido por su padrastro. Pese a la alegación de eximente de responsabilidad por miedo insuperable, esta fue desestimada, excelentísimo tribunal, porque las sentenciadoras determinaron que no se habían cumplido los requisitos, porque ella no obró para impedir el mal causado. De la misma manera, otra adolescente de 14 años en una comunidad de la Araucanía también fue condenada el año 2012 a trabajo comunitario bajo la Ley de Responsabilidad Adolescente. Y los jueces, ¿qué le dijeron? Que si ella no aceptaba la condena, se le sería impuesta otra de carácter más gravoso. Matronas y médicos señalan que el embarazo en el contexto de una violación son maternidades de alto riesgo. Todos ellos lo dicen, que muchas veces esas mujeres no vuelven a controles. Por otro lado, los psicólogos y las psicólogas insisten en que no es posible hacer una reparación adecuada. Pero finalmente los jueces y las juezas entrevistadas señalan que es esperable que esas niñas, esas adolescentes, vuelvan al circuito judicial por no cumplir con el rol que esperan de las madres. Pero también dicen con mucha claridad que la maternidad en el contexto de violación se les impuso cultural, social y legalmente. Así estas niñas, estas mujeres, son castigadas por el resto de sus vidas. Lo más importante es que esta ley no obliga. Esta ley permite una salida, pues nadie nunca podrá obligar a una mujer a interrumpir un embarazo cuando ella no desea. Porque está en la esencia que este es un derecho personal y personalísimo en el contexto de la vida de una niña y de un adolescente o una mujer. Porque el legislador, cuando adopta normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y debe tratarla como tal y no como un simple medio de reproducción de la especie humana. Efectivamente, como dijo otra mujer,
en el contexto de una investigación por malformación congénita incompatible con la vida. Trabajo que también se encuentra a disposición de este tribunal y que fue publicado en el Harvard Journal of Health and Human Rights y que ponemos a su disposición. Cuando las mujeres gestan en condiciones difíciles como esta, el solo hecho de tener una opción, constituye un alivio. Y constituye un alivio y una reparación porque sienten que no están obligadas, no están forzadas a tomar una decisión. La ley le permite ni más ni menos que eso. Hoy los funcionarios públicos, los profesionales de la salud, y eso es preocupante, aquellos que otorgan atención a estas mujeres en estas 3 causales, en los consultorios, en el box de reparación, en la asistencia legal, caminan muchas veces al borde de la ley o derechamente fuera de la ley, porque sienten la frustración de ese mismo 70% chileno que no entiende por qué no se puede permitir el aborto en estas 3 causales. Por estas mismas razones, excelentísimo tribunal, hoy el mundo nos mira. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, solicito humildemente que este tribunal rechace estos 2 requerimientos. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la bancada del Partido Socialista expone Enrique Aldunate Esquivel. Señor presidente, gracias. Y a este excelentísimo tribunal, gracias también por darnos la oportunidad de poder hacernos cargo de un tema que es complejo. Que su complejidad habla por sí sola por la cantidad de personas interesadas en exponer ante vuestra excelencia sobre el problema que aquí se ha planteado por los requirentes. Y en ese sentido, vuestra excelencia, nosotros entendemos que la complejidad surge a partir de precisamente el alcance de la preceptiva constitucional que nos rige. Y en la cual, evidentemente, existen, digamos, posiciones en las cuales dicen, acá hay 2 niveles de regulación. El artículo 19, número 1, nos dice, claro, el primer derecho, el derecho a la vida, se protege íntegramente en sus dimensiones, en lo que dice relación con la persona. Pero al renglón seguido tenemos una segunda preceptiva que nos señala que efectivamente el 19, número 1, indica que es el legislador quien debe dar protección al que está por nacer. Y a partir de esa regulación constitucional es que se nos dice, o cierta parte de la doctrina establece que habrían 2 niveles o 2 intensidades distintas en la regulación constitucional. Y a partir de ahí se verían ciertas consecuencias que pueden ser relevantes para este proyecto que está siendo objeto de una impugnación y eventualmente de lo que nosotros entendemos en general en nuestro sistema. ¿Cómo ha sido esta cuestión en la historia de nuestro ordenamiento jurídico? Tenemos esta cláusula en la Constitución de 1980, pero el Código Penal tiene su vigencia desde el año 1874. Más de 100 años. Y a propósito de su centenario, en que existe una edición crítica y en que uno puede confrontar las actas de las cuales discutieron los comisionados cuando se dicta el Código Penal, la conclusión es única. El legislador chileno ha castigado de la manera más extrema y radical las conductas constitutivas de aborto, en sus diversas opciones. Sea el aborto no consentido, eventualmente el consentido, que en una de sus dimensiones se hace cargo el proyecto. Y en esa línea entendemos que después de este proyecto esa conclusión no varía. Porque acá se ha planteado que el proyecto estaría despenalizando. Y ahí hay que hacer algunas distinciones. La despenalización no es lo mismo que la descriminalización. Cuando se descriminaliza una conducta, ésta se extrae del ordenamiento y ésta pierde su carácter de conducta delictiva. La despenalización eventualmente puede significar que se eche mano a otras herramientas del sistema para sancionar, no por la vía penal, pero sancionar determinadas conductas. Se cita usualmente el ejemplo del adulterio, pero hay otras más intensas. A propósito de todo el debate de la colusión, las antiguas regulaciones del decreto de ley 211. Ahí hubo una despenalización. La conducta siguió siendo antijurídica,
pero el nivel o intensidad de la sanción penal desapareció a cambio de un mecanismo instituido en sede penal administrativa. En consecuencia, el legislador chileno no ha en ningún momento tenido en la mira eliminar la regulación contenida en el título séptimo, ya polémico por la ubicación, por el bien jurídico que está detrás de esto, o en fin, un tema que históricamente ha sido complejo para algunos autores. En antaño, los intereses protegidos por el aborto eran precisamente los intereses demográficos de la comunidad. Existe un consenso doctrinario que señala que obviamente acá es la vida incipiente la que es objeto de tutela en la regulación actual del Código. Pero en definitiva, no se puede sostener que el proyecto establezca un nivel de desprotección de ese que eventualmente establecería la Constitución en ese ámbito respecto a las conductas que puedan ser constitutivas de aborto. El punto es otro. Y el punto es si eventualmente esa cláusula que está en la Constitución es una regla o un principio. Yo no quiero aventurar una respuesta categórica, pero el tema es discutible. Y si esa no contiene un mandato definitivo y el legislador ha dado cumplimiento con tipificaciones expresas de estas conductas, no se avisora de qué manera eventualmente un proyecto que se hace cargo de una selección específica de casos podría afectar ese mandato. Por el contrario, el legislador tiene que tener presente que hemos convivido con las causas de justificación desde que el Código Penal es Código Penal. Hemos convivido con la legítima defensa desde que existe el Código Penal. Y nadie razonablemente hasta el día de hoy ha sostenido que eventualmente, y así lo reconocen algunos tratadistas, que es una excepción al derecho a la vida eventualmente la aplicación de una norma de legítima defensa cuando entra en riesgo la vida de las personas por una situación concreta, que esa norma sea inconstitucional. Eventualmente las hipótesis de legítima defensa se puede admitir sin más que una persona resulte literalmente muerta en virtud de la defensa de los intereses del otro. Y esa no es una radical limitación a los preceptos de la Constitución. Existen. Y en ese ámbito, en consecuencia, lo que ha hecho el legislador en este punto y en este ámbito específico es establecer causas de justificación. Las causas de justificación, vuestras excelencias las conocen mejor que yo en sus definiciones y en sus alcances. Pero en ese ámbito específico, el artículo 119 que se propone en este proyecto establece 3 hipótesis ya bien conocidas en la regulación comparada, que podría decirse que es la hipótesis más restrictiva de regulación de la problemática que implica el aborto. Por una parte, el riesgo de la vida de la madre, la inviabilidad fetal y eventualmente la indicación ética o social o la indicación que habla de los casos de violación. En ese contexto, el legislador lo que ha hecho es establecer una causa de justificación. Y la causa de justificación en este ámbito surge a partir de una norma de reconocimiento. Pues, en definitiva, el merecimiento de pena va a suponer una valoración que se haga en el caso concreto. Y así se discute que eventualmente estemos en presencia de normas permisivas. Y cito textual, lo sostiene, por ejemplo, el profesor Bustos y Hernán Ormazábal en su nuevo sistema del derecho penal. Señor presidente, con su autorización, ¿puedo citar textual en ese punto? Señalan estos autores que las causas de justificación y estas normas de reconocimiento pueden surgir desde cualquier parte del ordenamiento jurídico. Y a ello no obsta el hecho que los códigos penales hagan alusión concreta a alguna de ellas. Tal sería el caso de la legítima defensa o el estado de necesidad. Pero en otros casos tienen que hacerlo en forma genérica, como en el ejercicio de un derecho, de un cargo, de un oficio, etc. Ahora bien, la circunstancia de la ausencia de una norma de reconocimiento implica ciertamente la constatación de la ilicitud del hecho típico respecto del ordenamiento en su conjunto. Pero a la inversa, esto es, la presencia de una norma de reconocimiento frente a un caso concreto, como erróneamente se ha planteado la doctrina en general, no significa necesariamente la licitud del hecho respecto de todo el ordenamiento, pues siempre el reconocimiento de un derecho implica determinados límites en relación a otros derechos. En este sentido, la esencia de la justificación no puede significar sin más sostener que acá se está configurando un derecho a abortar, dice el requerimiento, o eventualmente el derecho a una prestación que va vinculada a esta situación. Acá lo que se está haciendo específicamente es una selección
a partir de situaciones límites y extremas, en que eventualmente puede existir la necesidad de ponderación entre la colisión de bienes jurídicos a los cuales el legislador da una regulación precisa, razonada y exhaustivamente regulada, como se desprenden las diferentes disposiciones de este proyecto. Acá, en caso alguno, el legislador ha dejado de cumplir ese mandato que se reclama. Las conductas descritas en el Código Penal ahí están. Lo que se hace es explicitar una causa de justificación, así como existe otros niveles del ordenamiento jurídico. Otro punto será la posición personal que cada cual pueda adoptar frente a la existencia de la norma. Ese es un punto que va más allá de las meras consideraciones de orden constitucional y legales, porque el punto central del proyecto es que establece siempre la voluntariedad. Y entendemos que en cuanto a seres humanos tenemos una dignidad y podemos también autónomamente resolver ciertas situaciones. Pero las situaciones en las cuales el proyecto se incardina son precisamente situaciones límites. Y esas han sido reconocidas unánimemente, tanto por doctrina como por jurisprudencia comparada. Y en ese sentido, Vuestra Excelencia, hago míos también las consideraciones que varios amigos de la Corte han presentado en su informe, reputados profesores y especialistas en la materia, en los cuales señalan que, si bien dentro de las opciones esta es la más conservadora y la más restrictiva, entienden que esto es el avance en un aspecto o en un ámbito de regulación relevante en el derecho chileno. Nuestro sistema legal convivió desde el año 31 con regulaciones en el Código Sanitario. Posteriormente, las reformas de la década del 60 también reconocieron explícitamente uno de los aspectos de este proyecto. Pero, en definitiva, ninguna de esas situaciones significaría en parte alguna renunciar a ese mandato que está en la cláusula constitucional y que efectivamente se cumple desde el punto de vista que existe la sanción expresa para conductas en un determinado sentido. Y esto viene a ser solamente la excepción en las indicaciones específicas que el proyecto ha tomado. Un último punto, excelentísimo tribunal. La diferencia del legislador. Vuestra Excelencia se ha pronunciado en diversas oportunidades respecto a este principio y ha acogido la idea de la diferencia razonada. Y entendemos que existe jurisprudencia en la materia y entendemos que acaba de existir una presunción en favor de los actos del legislador. Indubio pro legislatione. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras ministras y señores ministros. Gracias a usted. Enseguida, por la División de las Américas de Human Rights Watch, expone José Miguel Vivanco. Tiene la palabra. Excelentísimo tribunal, para mí es un honor el poder comparecer ante esta máxima autoridad judicial en el Estado de Chile. Para Human Rights Watch, lo que está en discusión y para numerosos organismos internacionales preocupados por la vigencia, la defensa, la promoción de los derechos humanos, lo que está frente a ustedes es de la mayor importancia. Consideramos que el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 13 causales es perfectamente compatible con las obligaciones jurídicas que ha asumido el Estado de Chile en materia de derechos humanos. Todos los tratados y todos los órganos que tienen jurisdicción, que tienen autoridad para pronunciarse sobre esta materia, establecen en términos categóricos y unánimes que la protección en términos absolutos de la vida y el no permitir la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia, como lo establecía la ley que se ha sustituido por el Parlamento chileno, constituye esa antigua legislación una violación a las obligaciones que de buena fe el Estado de Chile ha asumido en materia de derechos humanos. De hecho, quisiera muy brevemente referirme a algunos pronunciamientos que han formulado órganos internacionales preocupados por la defensa de los derechos humanos. Hay varios tratados que son relevantes en esta materia. Ya han sido citados por algunos de los que han utilizado esta audiencia en el pasado y en los amicus que se han presentado ante este tribunal. Desde luego está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4, párrafo 1,
protege la vida y dice que la vida desde la concepción, sin embargo, y esto es muy importante destacarlo y subrayarlo, esa vida se protege desde la concepción en términos generales, como lo dice la Convención Americana. El órgano que tiene la autoridad para interpretar en términos auténticos la Convención Americana es la Corte Interamericana. Y este excelentísimo tribunal, en una decisión de la causa Rol 2493-13 de este Tribunal Constitucional, se establece que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Convención deben entenderse como una opinión auténtica y debe, además, ser, digamos, un elemento interpretativo determinante de las normas de derechos fundamentales de la Constitución. Lo cual me parece que, y ya aquí se han citado algunos casos, algunos precedentes, donde la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse y ha establecido, digo en términos inequívocos, que la protección de la vida debe entenderse como que ello no impide el que el legislador y los estados que han ratificado la Convención puedan permitir el aborto, es decir, la interrupción del embarazo en algunas circunstancias. Yo quisiera además decir que la posición unánime de los organismos internacionales de protección de derechos humanos es que el aborto no es incompatible con el derecho a la vida. Es decir, aquí no se viola el derecho a la vida al permitir la interrupción del embarazo, tal como lo establece el proyecto de ley recientemente aprobado por el Parlamento chileno. Quienes han requerido o que han acudido a este tribunal solicitando la inconstitucionalidad del proyecto, sostienen, por ejemplo, que la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas es un elemento o es un instrumento que estaría en violación al aprobarse este proyecto. Lo cierto es que para fundar esa pretensión, sostienen que el preámbulo, y efectivamente el preámbulo es importante y es relevante, el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, se establece que el Estado debe otorgar la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Sin embargo, esa disposición, la del preámbulo, no está prevista para impedir la despenalización del aborto. Y si ustedes pueden examinar los antecedentes históricos del tratado, podrán comprobar como el hecho de que la incorporación de esa oración en el preámbulo, que habla de que se protege, se le debe otorgar protección legal al niño tanto antes como después del nacimiento, en los mismos antecedentes históricos de la Convención se deja constancia, comillas, y cito, que el propósito de la enmienda que se introduce en ese sentido no es la de impedir la posibilidad del aborto, cierre de comillas. Yo voy a dejar en manos de este excelentísimo tribunal las minutas de esta intervención, porque por los pocos minutos que tengo para expresarlo, allí encontrarán ustedes las citas correspondientes a las que hago referencia con las notas de pie de página que aluden a la versión íntegra completa, no parcial, no restringida, de lo que establecen estas obligaciones jurídicas a nivel internacional. También me gustaría aludir a algunas de las decisiones que me parecen relevantes desde el punto de vista de derecho comparado. Y en esto creo que este excelentísimo tribunal ya ha tenido suficiente conocimiento por los amicus que se han presentado, incluyendo el nuestro, sobre algunas decisiones que nos parecen de la mayor relevancia. Y en particular estoy pensando en el Tribunal Constitucional alemán, que en esencia establece que si bien se puede conceder
una protección a los derechos del que no ha nacido, del feto, eso no quiere decir que el Estado, un Estado democrático, pueda obligar a una mujer a conducir el proceso de embarazo hasta su término, es decir, hasta el parto, cuando concurren circunstancias extraordinarias. Y las circunstancias extraordinarias, obviamente, están referidas a condiciones donde la vida o la salud, que lamentablemente no es una de las causales que incorpora el proyecto, o el feto no tiene viabilidad, o el embarazo es producto de una violación. En esas circunstancias se entiende que, si bien la protección se mantiene al feto, una protección que en un Estado democrático se puede otorgar, desde luego, al margen de lo que es el derecho penal, no puede ser la protección, no puede estar basada la protección o fundada en la amenaza de la privación de la libertad, en la aplicación del instrumento más drástico que tiene el derecho para castigar a una mujer e impedirle interrumpir el embarazo, especialmente, y estoy especialmente pensando en una circunstancia como la de la violación. En relación con este último punto, quisiera, con la venia del excelentísimo tribunal, citar una decisión reciente de uno de los tribunales quizás más conservadores en Europa. Me refiero al de Irlanda del Norte, que tiene una decisión que me parece muy pertinente y que rápidamente, con la venia del excelentísimo tribunal, la voy a citar porque me parece que es relevante a esta discusión. Y dice el Alto Tribunal de Justicia de Irlanda del Norte, en una decisión del 2015, la ley actual impone una carga desproporcionada en las víctimas de crímenes sexuales. Ellas deben afrontar todos los riesgos y problemas de llevar el embarazo de un feto por el cual no tienen ninguna responsabilidad moral, sino que son un mero receptáculo que lleva el feto de un violador. La ley carece de cualquier consideración por los intereses de una mujer cuyos derechos han sido tan vil y terriblemente afectados. Por lo tanto, es imposible considerar que esta carga impuesta por la ley es proporcional y por ello el tribunal declara esa ley en Irlanda del Norte como inconstitucional. Ya han transcurrido los 10 minutos que me han concedido y solo quiero concluir mis breves comentarios solicitando al excelentísimo tribunal que rechace el requerimiento que sostiene la inconstitucionalidad de esta ley y, al contrario, permita que el Estado de Chile se siga acercando gradualmente a sus obligaciones jurídicas internacionales asumidas de buena fe al ratificar numerosos tratados que tienen que ver con esta cuestión y que con toda claridad protegen los derechos de la mujer y son consistentes con el proyecto de ley recientemente aprobado por el Parlamento chileno. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, en este primer bloque, por la organización no gubernamental de Mujer y Madre, expone Virginia Palma Erpel. Tiene la palabra. Gracias, ministro. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en representación de nuestra ONG, la ONG Acción Mujer y Madre, en calidad de su directora general, solicitando ser oídas y que además se considere nuestra postura y argumentación en contra del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores y diputados respecto de norma del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en 3 causales que, como sabemos, son bastante específicas. Cabe señalar que para nuestra organización ha sido siempre de interés el seguimiento de este proyecto, en cuanto se estuvo discutiendo en su creación y hasta el momento de ser aprobado y despachado desde el Senado. Sabemos que el principal fundamento que han presentado los opositores declara a este proyecto inconstitucional basándose en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, en específico en el numeral primero, donde dice:
la Constitución asegura a todas las personas, número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. La ley protege la vida del que está por nacer. Pues bien, tenemos la convicción de que el legislador ha sido lo suficientemente precavido al iniciar con esta la Declaración de los Derechos Fundamentales de todos los derechos que tenemos los chilenos y chilenas, dando prioridad a la integridad física y psíquica por encima de los otros derechos asegurados como fundamentales por nuestra Constitución. Inclusive previendo hacerlo antes de citar que la ley también protege la vida del que está por nacer. Resulta entonces entender que 3 causales puntuales y específicas que abarca el proyecto en cuestión no vienen bajo ningún fundamento a oponerse al espíritu que tuvo el legislador, sino muy por el contrario. Según nuestro análisis, viene justamente a salvaguardar derechos que estuvieron reconocidos y vigentes por nuestra Constitución hasta antes de su modificación durante el régimen dictatorial que sufrió Chile. ¿En cuál de estos puntos podría ser inconstitucional este proyecto? Si habiendo sido redactado, estudiado, discutido y aprobado por ambas cámaras del Parlamento por más de 2 años, más bien creemos que viene de manera un tanto tardía a reivindicar el derecho a decidir que se nos ha arrebatado y negado a nosotras las mujeres en un proceso de conservadurismo extremo que ha llevado a que nuestras vidas se pongan en peligro y en situaciones tan específicas, delicadas y extremas en la vida de cualquier ser humano y especialmente en el de nosotras, que somos las portadoras de estos embarazos sin viabilidad posible o peor aún, generados por un proceso traumático y transgresor de todos los campos vitales de una mujer, como es el acto de violación. Por una parte tenemos el derecho a la vida, y no es a cualquier vida, sino a una vida plena, una vida sana, libre de desarrollo y realización personal. Derecho a la integridad física, es decir, a que el cuerpo no sea amenazado, puesto en riesgo de cualquier forma o que alguna situación lo ponga en peligro o lo pueda lastimar. Mientras tanto, por integridad psíquica entendemos el buen estado mental en función de la forma de pensar y actuar de una persona determinada. El derecho internacional, a través de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ha ido aún más allá, ampliando este concepto de bienestar de las personas y del deber del Estado de resguardarlos, no solo limitándonos a la integridad física y a la psíquica, sino también sumando la integridad moral. Si nuestro legislador ya en los años 1980, incluso antes, de forma constitucional, reconocía el derecho a la integridad física y psíquica y otorgaba a estas un rango de derecho constitucional, y dada hoy en día la tendencia mundial actual de amparar tales derechos en materia e incluso más específicas, llevándolos al derecho de la familia, al derecho laboral, por ejemplo, con mayor razón podemos tener certeza de que este proyecto viene a darnos la seguridad de que además se debería extender a la moral de las personas, entendiendo por derecho a la integridad moral aquel que permita a las personas desarrollarse en el diario vivir, basado y controlado por los valores de cada quien. Sin lugar a dudas, el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales resguarda y da fiel cumplimiento al espíritu que tuvo el legislador al prever que las personas tienen derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, adecuándose además a los estándares internacionales actuales que suman la integridad moral de los derechos inherentes a las personas, cuyo rango de derecho humano debe ser resguardado y asegurado por los diferentes estados. El Estado de Chile está en deuda con asegurar el fiel cumplimiento y ejecución de los instrumentos internacionales que ha ratificado y que pretenden asegurar la dignidad humana de las mujeres. Ya no como unas ciudadanas de segunda clase, incapaz y destinadas a mantenerse en el seno de lo privado, sino como un sujeto de derecho, con la capacidad y la oportunidad de tomar una decisión tan compleja y delicada como lo es el derecho humano a la vida libre de violencia y a los derechos reproductivos. Esta cuestión se nos ha visto siendo negada y aplicada casi como un instrumento de tortura neutralizado por el Estado que no termina por reconocernos como humanas, conscientes, sufrientes, en una realidad tan escabrosa como es la que tener que sostener un embarazo impuesto por la fuerza,
un embarazo doloroso e inviable, o que pone en peligro la integridad psicológica de una familia a través de la posible muerte de una madre. Chile, con la aprobación de este proyecto, cumple y se alinea bajo los tratados internacionales de derechos humanos, y en específico aquellos que versan de manera exclusiva acerca de los derechos de las mujeres. Tal es el caso que pertenece y ratifica muchos de ellos. No los citaré todos, puesto que la exposición anterior fue bastante explícita, pero sí me detendré en uno que nos llama especialmente la atención a nosotros como organización, que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer. Este informe, que es muy amplio, destaca y felicita al Estado de Chile por temas específicos en relación a los derechos de las mujeres. Tal es así el caso en que nos habla de la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los programas de desarrollo que se han suscitado respecto a la creación del Ministerio, y las modificaciones que se hicieron respecto también al maltrato y a la violencia. Pero también es este mismo informe el que nos envía a hacer una serie de hincapié o a tener en consideración temas tan relevantes como es, por ejemplo, el tema del aborto. Los derechos humanos, al ser inherentes a las personas, su existencia no depende del reconocimiento de un Estado, sino que es posible ampliarlo en el ámbito y en todo cuanto sea necesario para proteger los derechos que anteriormente se gozaban de las mismas características. Esto explica el surgimiento de sucesivas generaciones de derechos humanos y la multiplicación de los medios para su protección. En este punto, nuevamente venimos a corroborar que el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales se ajusta a los derechos que el legislador manda resguardar, y si los proyectamos al derecho internacional y a los estándares elaborados para resguardar derechos humanos, encontramos que este proyecto viene a dar solución y una doble y necesaria protección, puesto que está velando, por una parte, por estos derechos constitucionales y por otra, vela por nuestra integridad física, psíquica y además se proyecta incluso a lo moral. Nuestra opinión como organización, que a diario escucha, asesora y acompaña a mujeres y sus hijos en su diario vivir, en el ejercicio de derechos y también en sus limitaciones, no podemos más que decir que este proyecto de ley es, a nuestro criterio, completamente constitucional, de una necesidad urgente y que respeta todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Si bien la Constitución otorga protección a quien está por nacer, no es menos cierto que protege la vida de esa madre, su salud, bienestar, su moral y autonomía. Y en este punto cabe destacar que Chile, como república democrática y laica, no puede seguir postergando la integridad y dignidad de las mujeres, poniéndonos como simples objetos portadores, sin darle a nuestra vida, integridad física y psíquica, el mismo rango que se le otorga a la vida y la salud de otros, principalmente porque las mujeres somos quienes sufrimos la violencia diariamente. No estamos ajenas a lo que significa tomar una decisión tan crucial para la vida como es la de decidir abortar. Se nos ha dicho incluso que lo vamos a hacer como deporte, nada más lejos de la realidad, señores ministros. Los derechos se entienden de una manera absoluta. No se entienden de una manera absoluta en este proyecto, sino que se evaluarán caso a caso y en situaciones tan extremas como una violación, riesgo de la vida de la madre, imposibilidad de que el feto sobreviva. La Constitución ampara y protege los derechos de la mujer y no puede dejar al azar o a simples hipótesis los derechos de la madre, por sobre la protección del feto. Así funciona el derecho en el mundo y esperamos que este excelentísimo tribunal decida en conformidad a este razonamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, concluido el